Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Me acompañan a la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora leemos el capítulo 4, desde el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten contra sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Y capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Amén. De bueno a excelente. Así se tituló un libro que en el 2001 se convirtió en un bestseller en el mundo empresarial. En ese libro, Jim Collins y un equipo de estudiosos del mundo empresarial trataron de responder a la pregunta de por qué, más bien, cuál es la característica que tienen ciertos líderes que conducen a una compañía desde una condición modesta hacia una condición de excelencia, desde una condición que no pasa la norma a ser la que marcan la norma a nivel global en su rubro. Y a grandísimos rasgos, las consecuencias, las conclusiones que obtuvieron fueron dos características que estos líderes tienen. Por un lado, no nos va a sorprender, estos líderes son personas de mucha fuerza de voluntad, son personas que, imbuidos por los ideales de la compañía a la que representan, son capaces de enfrentar diversísimas situaciones y salir airados de ellas. Y la segunda característica sí es más llamativa, por lo menos fue muy llamativa en ese momento para el mundo empresarial, y es que estas personas, estos varones y mujeres que lideran estas compañías, son personas humildes. Cuando se entrevistaba a las personas que trabajaban en el grupo de ellos, todos daban esta característica, ¿no? Decían, son personas tranquilas, humildes, no están buscando ser héroes, ni mucho menos, simplemente creen en lo que hacen y lo hacen con una dedicación de excelencia. Y este texto, este libro de Collins es un recordatorio de que en un mundo donde muchas veces se premia el orgullo, la altanería, la humildad sigue siendo un valor importante, un valor de referencia. Y nosotros vamos a tratar de meternos en lo que Santiago dice al respecto, pero vamos a hacerlo desde Santiago, vamos a hacerlo desde la palabra de Dios, porque ningún entendimiento de ninguna virtud puede ser completo si no es visto desde la perspectiva de la revelación bíblica. Juan Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, tiene un capítulo hermoso en el que él dice: el ser humano nunca llega a un verdadero conocimiento de sí mismo, sino hasta que haya contemplado antes el rostro de Dios y después de semejante contemplación descienda a mirarse a sí mismo. Una vez que
vemos lo que somos en la palabra de Dios, somos capaces de ver realmente lo que somos. Así que vamos a ver en los textos que hemos leído de Santiago 3 virtudes que él señala y que a la vez son prueba o evidencias de una fe genuina, que es el tema que venimos tratando en toda la carta de Santiago. Estas son la prueba de la sabiduría humilde, la prueba de los deseos comprometidos y la prueba de la veracidad de palabra. Vamos con la primera entonces, la prueba de la sabiduría humilde. En otras predicaciones de esta misma serie hemos nosotros referido que una de las influencias más claras que tiene Santiago es el libro de Proverbios, el libro de sabiduría de los antiguos judíos. Y esta influencia se ve no solamente en el lenguaje, en el estilo que muchas veces utiliza Santiago, sino también en esta tendencia que tienen los sabios de ir dando como consejos sueltos, ¿no? Separados. Y por tanto, la carta de Santiago en un momento tiene esta característica, ¿no? Que son una serie de consejos separados entre los cuales es muy difícil hacer una conexión, una unificación temática. De hecho, hay un autor, uno de los más importantes comentaristas de Santiago, dice que la única unidad conceptual de Santiago es desde el 1.19 hasta el 2.26 y que los demás son temas sueltos que él va tocando. Así que nosotros vamos a tocar 3 temas por separado y muchas veces en otras predicaciones hemos hecho lo mismo. Y una vez más, pueden parecer un poco desconectados, pero están todos unidos, creemos nosotros, por un mismo tema, que es el tema de la prueba de la verdadera fe. Me parece que eso unifica cada uno de los temas que Santiago va tratando en su epístola. El primero de estos temas que yo quiero tratar con ustedes entonces es la sabiduría humilde. El apóstol Santiago utiliza la siguiente expresión en el versículo 13. Sabia mansedumbre. Reina Valera NBI traduce con la humildad que le da su sabiduría. El tema que Santiago está tratando en este texto es la humildad como fruto de la verdadera sabiduría. Y muchos autores hablan de que esta sección particular del capítulo 3, del versículo 13 en adelante, es un contraste entre la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría, que también puede ser una manera de encararla. Aclaremos que cuando Santiago dice sabiduría, él no se refiere al conocimiento, al cúmulo de conocimiento que una persona tiene. Para Santiago, la sabiduría tiene que ver con la aplicación del conocimiento. Tiene que ver con cómo una persona vive su día a día. Entonces él pregunta, ¿quién es un sabio? Y la pregunta quiere señalar que nosotros muchas veces, usted y yo, muchas veces, no somos capaces o no tenemos un criterio bíblico para determinar la sabiduría de una persona. Desde el capítulo 3, desde el primer versículo del capítulo 3, el apóstol Santiago viene tratando sobre los maestros. Usted recuerde que al principio del capítulo 3 dice, no se llamen muchos de ustedes maestros, o no se hagan muchos de ustedes maestros. Porque él quiere señalar una particularidad de la comunidad a que él está escribiendo, que es que hay un grupo de personas que se llaman a sí mismos maestros, que dicen tener cierta sabiduría, pero que el producto de su enseñanza no es el producto que debiera tener la sabiduría que viene de lo alto. Esta es la falsa sabiduría, la que estas personas practican. Ahora, Santiago dice que esta sabiduría no viene de Dios. Es terrenal, es humana y es diabólica. Es terrenal en el sentido de su origen y sus fines. Es decir, es un conocimiento o es la aplicación de un conocimiento que parte de una visión que no tiene en cuenta a Dios. Técnicamente podríamos decir inmanente. Una visión que concibe al mundo o la realidad sin Dios. Y por tanto,
ya parte de un error, pero no solo eso, sino que establece fines o mide su éxito de una manera que tampoco contempla a Dios, puramente terrenal. Lo que es inteligente de hacer, lo que es sabio de hacer, es aquello que tiene una consecuencia que puede medirse, en el plazo del tiempo en el que nosotros vivimos. Y es diabólica, dice Santiago, esto quiere decir que es más parecida a lo que haría un demonio que lo que haría un creyente. En ese sentido es que es diabólica, es inspirada en esos mismos valores. Ahora, la verdadera sabiduría, dice Santiago, la que viene de arriba, es bien diferente. Primero viene de arriba, esto quiere decir es dada a nosotros. No es una sabiduría que uno gana o cultiva, sino que es un regalo de Dios. Y por tanto, que sea un regalo de Dios ya nos deja ante el sinsentido de la jactancia. Quiero decir, ¿cómo uno va a agrandarse de tener una sabiduría que le ha sido regalada? Por tanto, dice Santiago, la primera característica que él señala de una persona sabia con la sabiduría de lo alto es la humildad. Por eso empecé esta predicación hablando de ese tema. ¿En qué consiste la humildad? La humildad bíblica consiste en valorarse a sí mismo con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de la propia pecaminosidad. Valorarse a sí mismo con honestidad, sin ocultar nada, sin omitir nada, pero a la luz de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios, una de las traducciones, uno de los significados de santidad en su idioma original es distinto, separado en el sentido de distinto. Y Dios es absolutamente distinto, Dios es único, sin igual. Y cuando uno se compara ante ese Dios, lo que a uno le surge naturalmente es humildad, es sentirse que no tiene nada de qué jactarse. Pero además, la revelación nos enseña nuestra condición, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Y por tanto, lo que logramos, el valor trascendente de lo que logramos es una gracia de Dios. Lo digo más fácil. Si nosotros damos un fruto que valga la pena, un fruto que sea realmente importante, eso ha sido producto de la gracia de Dios en nosotros. Una vez más, entonces, no hay nada de qué jactarse. Lo natural de la sabiduría, aquel que realmente conoce, no puede sino ser humilde. Santiago utiliza un montón de términos para referirse a la sabiduría. Nosotros vamos a detenernos solamente en la humildad y en uno que utiliza luego, que es eirénicos, que significa paz, más bien pacificadora. La sabiduría es pacificadora. Le dijimos entonces, una verdadera sabiduría, un verdadero producto de la sabiduría que viene de lo alto es que es humilde, es que genera humildad en la persona que la posee. Pero además, dice Santiago, es pacificadora. La persona que es sabia con la sabiduría de Dios es una persona que trabaja por la paz. Es importante, quise detenerme en este término, insisto, ustedes cuando vean los versículos que van, versículo 17, 3:17 tiene un montón de características, la sabiduría que aquí no podemos tratar. ¿Por qué quise detenerme en que es pacificadora? Porque es bien curioso que muchas veces entendemos el término paz desde la cultura en la que estamos y le adjudicamos ese mismo sentido a la palabra de Dios. En la cultura en la que estamos, paz tiene más bien un sentido griego, en el sentido de, para los griegos, la paz era la ausencia de conflicto en la polis, que en el lugar donde estamos no haya conflictos. Eso era la paz. Ahora, bíblicamente hablando, el término
paz, el término shalom del pensamiento hebreo es tan multiforme, tiene tantos sentidos que para traducirse este término shalom al griego se utilizan casi 25 palabras diferentes. Imagínense al español. Ahora, dicho de manera simple, la paz, tal y como se la entiende en el contexto cultural judeocristiano, no es la ausencia de conflicto, sino que más bien es la integralidad de la vida. Aquí está mi definición. Es prosperidad, salud integral, bienestar material y espiritual, armonía con Dios y con el prójimo y con la creación. Dicho en una frase, paz, bíblicamente hablando, es plenitud de vida. Plenitud de vida. No es, por tanto, dejar los conflictos a un lado, sino vivir de una manera tal. Eso significa la sabiduría. Esa es la paz que produce la sabiduría que viene de lo alto. Vivir de una manera tal que nuestra vida completa respecto a nosotros mismos, hacia los que están a nuestro alrededor y hacia todos los que nos rodean, es de plenitud. Por tanto, los conflictos, no se ponen a un lado, no se ocultan, se resuelven para que vivamos en plenitud. Un pastor estaba una vez haciendo una charla sobre la comunidad en una iglesia y cuando preguntó sobre las características que las personas de esa iglesia pensaban que tenía la comunidad, muchos de ellos dijeron cosas muy negativas, como que muchos llevan una careta, como que muchas veces parecen que todo fuera muy superficial y entre otras características. Y esto es porque muchas veces estamos aplicando una paz que no es la paz bíblica. La sabiduría que viene de Dios nos conduce a una paz de plenitud. Nos lleva a resolver los problemas con los demás de tal manera que no nos dejemos a un lado, insisto, sino que vivamos en plenitud junto con ellos. Ahora, no perdamos de vista que todo el libro lo estamos analizando desde la óptica, desde la hermenéutica de la prueba o del testeo. Y si tuviéramos nosotros nuestra sabiduría que pasar por esta prueba, por la prueba que Santiago establece en el capítulo 3, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que pasan por sabios, por grandes conocedores, por grandes triunfadores de la vida, pero pasarían esta prueba de Santiago? La sabiduría de ellos y de ellas sería o daría como producto humildad y paz. Recordemos que todo esto lo dice Santiago en el marco del liderazgo. En el capítulo 3 empezó a hablar de los líderes y no hemos visto nosotros muchas veces que hay una enseñanza, hay algo que los líderes enseñan que en realidad tiene productos más parecidos a la sabiduría terrenal que a la sabiduría que viene de lo alto. Y nosotros mismos como líderes, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuál es el producto que estamos dejando a los demás? Mi segunda prueba es la prueba de los deseos corrompidos. Dejamos atrás entonces la prueba de la sabiduría humilde y pasamos a la prueba de los deseos comprometidos. Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 1 al 3, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Más adelante, versículo 2, desean algo y no lo consiguen. Y más adelante, versículo 3, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La Reina Valera traduce para gastar en sus propios deleites. Quiero partir disipando un equívoco. Una vez escuché una definición de amor cristiano, ágape o caritas,
que decía que el amor cristiano es dejar de ser para que otro sea. Esta definición en un primer momento me pareció interesante, pero con el tiempo me he convencido de que no responde a la enseñanza bíblica. Dejar de ser para que otro sea está más cerca de posturas colectivistas. Posturas colectivistas son posiciones que sostienen el valor de lo colectivo por encima de lo individual, y que es un valor posponer los intereses individuales en favor de los intereses colectivos, y que solo es virtuoso una acción que se hace así, cuando se pone el interés colectivo, el interés del conjunto, el interés del grupo, por encima del interés individual. Creo que esto no es lo que enseña Santiago y que no es lo que enseña la tradición bíblica. La tradición bíblica enseña el valor del ser humano concreto e individual, como sustento de un amor verdadero hacia otro. Mateo 22:39 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Subrayemos ese final. Por lo tanto, en la tradición bíblica, una persona no es capaz de expresar verdadero respeto, verdadero interés, verdadero amor hacia otro si no es capaz de expresarlo hacia sí mismo. El amor cristiano no es dejar de ser para que otro sea, el amor cristiano es ser con el otro. El amor cristiano es vivir de tal manera que al potenciar mi vida personal y mi interés personal, esté también potenciando el interés personal y la vida de la otra persona, de mi hermano y de mi hermana, de mi prójimo. No es olvidarse de uno mismo, sino incluir al otro en mis esfuerzos. En la Biblia, el ser humano no es pura comunidad, no es puro colectivo. En la Biblia, el ser humano es un ser individual con una vocación social, lo cual es muy diferente. Entonces, habiendo dicho esto, ¿en qué consiste el pedir mal del que habla el apóstol Santiago en esta porción de la Escritura? Pedir mal, entonces, no es pedir para uno, porque esto sería imposible. Uno siempre pide por uno o para uno, por su familia, por lo que es más cercano. Pedir mal en Santiago, en la tradición cristiana, es primero pedir en detrimento de otro, y segundo, sin acordarse del otro. Pedir en detrimento del otro y sin acordarse del otro. ¿Qué es pedir en detrimento de otra persona? Cuando uno dice: Señor, que me den a mí el puesto y no a fulanito. Señor, que Mengano me prefiera a mí y no a fulano. Señor, que Menganito sea humillado o algo le pase y que yo me luzca y que yo reciba los elogios y él o ella no. ¿Y qué es pedir sin el otro? Entonces, una vez más, antes de ir ahí, y en Santiago no nos referimos únicamente al ámbito de la oración. He puesto ejemplos de la oración, pero no se trata solamente de los ámbitos de la oración, sino de una actitud ante la vida, la actitud de aquellas personas que están siempre trabajando contra alguien y no con o junto a alguien. Y pedir sin el otro es orar o vivir sin ningún interés por las personas que no son uno mismo, que no están en el círculo inmediato a nosotros. El cristiano tiene que tener un deseo comprometido. No está mal desear. Y ahí hice toda esta aclaración para que nosotros entendamos bien cuando Santiago dice, versículo 4, versículo 3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. No es que
nuestros gustos o nuestros deseos estén mal y tengamos que postergarlos, sino que más bien tiene que ser un deseo comprometido, un deseo de bien, de crecimiento, de plenitud, pero que involucre a otros. No perdamos de vista, una vez más, que todo lo que estamos analizando lo estamos analizando con la óptica o la hermenéutica de la prueba y del testeo. Si tuvieran nuestros deseos que atravesar esta prueba, la que establece Santiago en el capítulo 4, ¿cómo saldría? ¿Cuál sería el resultado? ¿Son nuestros deseos comprometidos? ¿Estamos nosotros, a la vez que buscamos un crecimiento personal, involucrando y beneficiando a otros? ¿O no existen para nosotros? ¿Hace cuánto que usted y yo no pensamos en lo que otros pueden necesitar? Es muy frecuente escuchar a personas que se ofenden porque no han sido tenidas en cuenta, pero ¿estamos nosotros teniendo en cuenta a los demás? Mi tercer punto, la prueba de la veracidad. Santiago escribe en el capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Y este ha sido un leitmotiv, una repetición constante en toda la carta de Santiago. La forma como una persona se expresa es evidencia de su condición espiritual. Es una evidencia relevante de su condición espiritual. Y en este caso, la fiabilidad o la veracidad de sus palabras. Lo contrario, la no fiabilidad, la no veracidad, es lo más común en nuestra cultura. Hay un simpático ejemplo en la obra de William Shakespeare, una obra que se llama Macbeth, donde está hablando Lady Macduff con su hijo, y el hijo le dice: mamá, ¿fue papá un traidor? Y ella le dice: sí, lo fue. ¿Qué es un traidor?, pregunta el niño. Y ella responde: pues uno que jura y miente. ¿Y todos los que lo hacen son traidores?, dice el niño. Responde ella: todo el que lo hace es traidor y debe ser ahorcado. ¿Y hay que ahorcar a todos los que juran y mienten?, pregunta nuevamente el niño. A todos, dice la madre. Y el niño concluye: ¿y quién los va a ahorcar? Lo más común en nuestra cultura es que las personas juren y mientan. Santiago está retomando aquí una enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 34 en adelante. No juren de ningún modo, dice Jesús. Santiago: no juren. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, dice Jesús. Y Santiago: ni por el cielo. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, dice Jesús. Ni por la tierra, dice Santiago. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por ninguna otra cosa, dice Santiago. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, dice Jesús. Santiago dice que su sí sea sí. Y Jesús dice: cuando digan no, que sea no. Y Santiago dice: su no sea no. Y Jesús dice: cualquier cosa de más proviene del maligno. Y Santiago dice: para que no sean condenados. Vean el paralelismo que existe en lo que dice Jesús, entre lo que dice Jesús y lo que dice Santiago. Ahora, ¿significa esto que los cristianos no podemos hacer ningún tipo de juramento? Esta fue la interpretación que hicieron los anabaptistas hacia finales del siglo XVI, los partidarios de la Reforma Radical. Ellos decían que el ser humano no puede hacer, el cristiano, no puede hacer ningún tipo de juramento. Nosotros no estamos de acuerdo con esa opinión y consideramos que las Escrituras aprueban que se haga un juramento, un juramento como algo adecuado en ciertas circunstancias solemnes. Por ejemplo, el Señor Dios jura a Abraham en Génesis capítulo 24, Esdras jura ante los sacerdotes y el pueblo en Esdras 10, Nehemías hace jurar a los sacerdotes en Nehemías 5, versículo 12, Pablo en 2 de Corintios 1, 23,
pone a Dios como su testigo, es decir, jura de que Él no los ha ido a ver porque en realidad les está tratando de ser misericordiosos con ellos. Y así podemos encontrar otros ejemplos en la Escritura. Una vez más, entonces, las Escrituras aprueban ciertos juramentos cuando en ciertas circunstancias solemnes. Por ejemplo, nosotros decimos en un casamiento, si el novio jura ciertas cosas hacia la novia y si la novia jura ciertas cosas hacia el novio, ponemos a Dios y a los presentes como testigos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Santiago cuando él hace esta afirmación en el capítulo 5, versículo 12? En primer lugar, evitar situaciones, por ejemplo, como la de Jefté en Jueces 11, que él hace un juramento que luego lo ata a consecuencias que él no quiere. Por lo tanto, una de las razones de Santiago es reducir al mínimo a situaciones, insisto, solemnes, este tipo de afirmaciones, juramentos. Segundo, para asegurar que los cristianos no estén influenciados por fórmulas propias de no cristianos. Los no cristianos se las pasan haciendo juramentos sin sentido. Y en tercer lugar, para tener un estándar alto de la verdad entre los cristianos. Solamente en circunstancias solemnes nos está permitido esto, pero nosotros tenemos que ser personas que validen con su vida su palabra. Que cuando digamos sí, sea creíble nuestro sí, cuando digamos no, sea creíble nuestro no. No perdamos de vista que todo lo que estamos analizando, lo estamos analizando con la óptica, con la hermenéutica de la prueba y del testeo. Si tuvieran nuestras palabras que pasar por esta prueba de Santiago, capítulo 5, versículo 12, ¿cómo saldrían? Y otra vez, no se trata únicamente de las palabras, sino de un estilo de vida que respalde nuestras palabras. Un estilo de vida que nos haga veraces ante las personas que están con nosotros. Quiero concluir de esta manera. Ha sido un breve repaso, pero esperamos que estimulante, de la epístola de Santiago. Claro que hemos dejado muchos temas afuera, era realmente imposible poner todo en una serie que dure un mes y un poquito más, pero esta epístola creo que nos deja ante una sana preocupación, la preocupación de una fe práctica, la preocupación de una fe práctica. Hemos intentado con el pastor Camilo en nuestras exposiciones no quitar el énfasis práctico que tiene Santiago. Él quiere que todo el tiempo nosotros nos preguntemos, ¿qué está pasando con mi fe en mi vida cotidiana? ¿Vivo como un cristiano, como una cristiana? ¿Es mi estilo de vida esta contracultura, palabra con la que solemos definir el estilo de vida cristiano? ¿Es realmente esto mi vida? Hermanos y hermanas, todos queremos crecer en conocimiento y en sabiduría. Creo que nadie quiere llegar al final de sus días siendo tan sabio como lo fue a los 15 años, ¿no? Todos queremos crecer, todos queremos adquirir herramientas para enfrentar la vida de otra manera, crecer en inteligencia. Ahora bien, busquemos la sabiduría de lo alto. Busquemos la sabiduría que es don, regalo de Dios. Porque la otra sabiduría es, como dice Santiago, terrenal en sus objetivos y en sus fines. La persona sabia es la que manifiesta el carácter de Cristo y la vida de Cristo. Cuando estamos siendo instruidos en la verdadera sabiduría, en nosotros crecen y se evidencian los frutos del Espíritu que Pablo describe en Gálatas capítulo 5, desde el 22 en adelante. Que nuestros deseos se comprometan, que sean deseos comprometidos con lo que otros necesitan, con lo que otros están construyendo, y que nos transformemos en personas que trabajan, que viven con otros y no contra otros. Y por último, hablemos con verdad. Que no sea necesario recurrir a ningún tipo de juramento ni validación externa
para nuestras palabras, que cuando digamos sí hayamos tenido un tipo de conducta tal que sea creíble. Le invito a que allí donde está podamos orar a Dios y pedirle que todo lo que hemos tomado de Santiago, que toda esta fe práctica que Santiago nos ha enseñado, que también nosotros podamos verla en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias porque estás en medio de nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que todo el camino que hemos hecho en la carta de Santiago, que lo que hemos aprendido de Él, que lo que Él enseñó primero a la iglesia a la que escribió y también a nosotros, que toda esa enseñanza podamos ponerla en práctica en nuestras vidas personales y familiares y como iglesia. Señor, te pedimos que los 3 puntos que hoy veíamos, una sabiduría humilde. Ayúdanos, Señor, a ser personas que cultivan esta sabiduría. Señor, sabemos que esto viene de tu parte, que es un regalo y que es un don, pero también sabemos que es una tarea. Ayúdanos, Señor, a que nosotros vivamos en humildad, que nunca nos jactemos de nada de lo que hayamos hecho, y también, Señor, que esta sabiduría nos lleve a vivir en paz, en la paz bíblica, que no es ausencia de conflictos, sino que es, Señor, paz de plenitud, de una vida plena. Señor, te pedimos también que podamos nosotros tener unos deseos comprometidos. Señor, no está mal pedir por nosotros, pero está mal, Señor, pedir contra, en detrimento de mi hermano o sin mi hermano. Ayúdanos, Señor, a que las otras personas se incluyan en nuestras vidas como cristianos, que aprendamos a trabajar junto con ellos y que lo que nosotros estamos construyendo también bendiga a las otras personas. Señor, ayúdanos a que nosotros seamos personas veraces, ayúdanos a dejar la mentira, ayúdanos a no insistir, Señor, en falsedades, ayúdanos a no tener que recurrir a juramentos, sino solo en circunstancias solemnes, y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida valide nuestras palabras, que cuando nosotros digamos sí, las personas que nos escuchen entiendan que realmente es sí, porque hemos demostrado que vivimos en integridad. Padre, te damos muchas gracias. Ponemos en tus manos y ayúdanos, Señor, a seguir llevando adelante esta situación de cuarentena con entereza, Señor, y creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga.